Día del María Magdalena Fest 2023 y estamos súper felices de haber llegado hasta aquí. Te agradezco enormemente tu atención, te agradezco tu energía, tu acompañamiento. Han sido 5 días de transmisiones en donde hemos salido pues renovadas, fortalecidas, comprometidas con nuevas prácticas y sobre todo conociendo nuevas hermanas, nuevas amigas y nuevas maestras. Hoy tenemos una invitada súper especial que es Teresa Gaña y pues, ¿qué invitada no es especial? Me dirá, ¿no? Y especialmente cuando has sido tú la que has promovido unos encuentros específicos con un temario específico. Pero Teresa tiene algo muy particular. Teresa ha transitado en su historia de vida tantas maestrías, tantos momentos que yo, por ejemplo, la conozco desde la televisión. Yo la veía en televisión y decía, wow, qué bueno que pasen estas cosas 20 años atrás. ¿No? O sea que hace 20 años, cuando yo ni siquiera pensaba iniciar este tipo de cosas, ella era una maestra súper activa, súper enérgica y además muy joven también. O sea que es una mujer que conserva una energía artemisial, una energía de la diosa salvaje y que cuando toca algo lo convierte en ella. Entonces Teresa Gaña es una mujer pues vinculada, muy vinculada con el tema, digamos, corporativo, pero imagínense lo que significa traer a la mujer salvaje al liderazgo y el tema corporativo. Y desde luego no podíamos esperar menos de ella, sino que también fuese una maestra, una cultora. De hecho, yo recomiendo especialmente las lecturas arquetipales para quienes no están en Venezuela y en otras ciudades, desde luego se pueden unir a sus grupos, pero tienen las lecturas arquetipales con una selección, una curaduría de textos muy interesantes sobre los verdaderos arquetipos femeninos con la profundidad de ella misma. Y además, Teresa, bienvenida. Gracias. Me honra tu descripción. Por Muchas favor. gracias. No, y entonces estoy hablando de las lecturas arquetipales, que son, wow, una ofrenda fantástica. Ya sea que hayas trabajado Sí, estas lecturas, hayas trabajado el conocimiento de la mujer, como no, pero además es un trabajo que tú, te tengo que decir públicamente, qué gran curro, ¿eh? Porque hay veces que estás traduciéndonos al grupo y nosotras estamos recibiendo todo ese bálsamo, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias, Teresa, por estar aquí hoy, muchísimas gracias por todo lo que haces y por todo lo que estás haciendo, porque hoy vamos a tener además un anuncio de tu parte. así es, así es. Yo en este momento pues me siento encantadísima de estar conectada contigo porque además me gusta tu trabajo también. Es muy del alma, es muy sensible, es vulnerable y además es muy profesional. Entonces me encanta lo que tú ofreces y estar contigo hoy pues para mí es una ricura. Y sí, las lecturas arquetipales, mi mundo del arquetipo de María Magdalena, es algo que tengo haciendo muchísimos años. Y mi mundo corporativo es a través de mi empresa, de mis socios y por supuesto el equipo de personas que trabaja con Mujer Wow. Pero yo en mi vida aparte pues de Mujer Wow siempre he trabajado con la mujer y el tema de María Magdalena me acompaña desde el colegio, tendría como 15, 16 años cuando me expulsaron de clase, entre tantas veces que me expulsaban por mal portada, y yo fui al teatro del colegio y me encontré una Biblia que habían dejado allí y la estaba investigando y me di cuenta de muchas incongruencias. Entonces, cuando regresé a clase, que ya me permitieron volver, confronté a las monjas y a los curas y por supuesto me expulsaron del colegio por, por irreverente, creo que en otra época hubiesen dicho por Sí. hereje, y de allí en adelante pues mi investigación no ha parado y amo lo que descubro, lo que comparto y lo que escucho. Ayer cuando te escuché hablar del asteroide, yo dije, esto es una Hoy nos conectamos para maravilla. sacártelo y conversamos tú y yo de eso, porque es que es lindísimo, es mágico. Es bellísimo, pero además es la descripción del arquetipo de María Magdalena
con el tantra y todo, y como yo soy maestra de tantra, pues me encantó que lo mencionaras y dije, ay, qué divino, me encanta, Porque gracias, ¿qué pasó con gracias, ese Yolanda. asteroide? Pues que hay que cientos de miles de asteroides, entonces tú puedes decir, ¿le pusieron Magdalena por María Magdalena o le pusieron Magdalena porque la compañera de científicos? Pero efectivamente en la psicoastrología esto empieza a vibrar. Entonces es un trabajo súper bonito que se está haciendo alrededor de los asteroides y el rescate de cada uno de sus arquetipos. Fíjate, la razón por la cual le hayan puesto Magdalena no importa porque es la razón mental y de vida de quien se lo puso. El universo gira y tiene una sincronicidad, tiene una alineación, tiene un proceso muy hermoso para que las cosas se den. Entonces lo descubre alguien para quien en nombre de Magdalena, por cualquier razón que tenga, era importante colocarlo y nosotras poder entonces significarlo de la manera en que tú lo hiciste. Así que Gracias, gracias. es Yo tenía maravilloso. esa pregunta de cómo es que me contaste, porque mi hija que tuvo esta canalización, porque al fin y al cabo esto termina siendo canalizaciones, ella fue por un proyecto y terminó con otro. Y tú me dices, oye, a esa edad Uh -huh. también he empezado yo. Entonces Sí, me llamó sí, muchísimo la atención que te hice llamado desde adolescente, porque cuando estamos más jóvenes, este tipo de temas, sobre todo la manera en que han sido transmitidos, oímos de ellos, ¿no? Entonces, la llorona, la que está al pie de la cruz, la que sufre eternamente, y sobre todo también esa cuestión de que si era la adúltera, no era la adúltera pecadora, ¿no? Entonces las jóvenes, pues es muy normal que no alienemos de ese arquetipo, pero tú fuiste hacia él. sí. Y sabes, en una época donde no había espacio para hablar de ella de una manera distinta. Sí. Hoy en día lo hay. Porque tú y yo somos cada vez más mujeres y hombres que estamos hablando y la profecía de Laurel ya se cumple, pues, que ya sale, reverdece la historia de ella y su poder y mensaje. Estamos ya en esa época, pero cuando yo lo viví, pues estaba prohibido totalmente. De hecho, las pocas veces que yo más o menos preguntaba, no solamente me expulsaron del colegio, sino que me catalogaron Ujú. literalmente de loca. Y en épocas anteriores, pues nos quemaban, nos lapidaban, nos latigaban, ¿sabes? Ni siquiera era que me expulsaran del colegio, es que me hubiesen enterrado viva. Entonces, hoy en día, pues que tu hija tenga una revelación en un momento donde ya las mujeres han ido abriendo camino para que las nuevas generaciones puedan utilizar su voz, su conexión, su sabiduría, es algo maravilloso. A mí me costó muchísimos años de vida, muchos años de vida, encontrar Ujú. información. Tenía que canalizarla, sentirla, intuirla, olfatearla, leerla entre líneas, leerla porque no la leían, es decir, porque no lo decían. Por ejemplo, en la Biblia ni una sola vez aparece que María Magdalena era una prostituta. Por ende, el hecho de que no se mencionara para mí era total y absolutamente Absolutamente. revelador, porque era una mujer prominente que en ninguna parte en la Biblia la mencionan como prostituta. Entonces ya tuve que aprender de ella a través de lo que no se decía de ella, en los libros, en las escrituras, en los evangelios, y al mismo tiempo contrarrestando con lo que yo escuchaba de una religión a la cual en la cual yo nací, que es el catolicismo, y al cual no pertenezco desde aquella época. Yo me sentí liberada del catolicismo cuando me expulsaron del colegio. O sea, mi madre y mi padre lloraban, pero yo estaba feliz. Sí. Hemos pasado por eso alguna vez, pobrecitos papás, mamá. Sí, no, papá no lloraba, él me conocía, él decía definitivamente te tenían que votar, hija, porque tú no perteneces a este colegio. Pero mamá sí lloraba. Imagínate tú que la monja superiora le dijo a mamá, porque mamá le ofreció, ella era grande donadora de dinero en el colegio, para las capillas en los barrios y todas esas cosas, y la monja le dijo,
ni que me dé el dinero de que no importa lo que usted me ofrezca, esa niña se tiene que ir de este Madre colegio. mía. Sí, sí. Claro, yo ahorita me río, Es muy pero es duro. duro que te excluyan, que te expulsen por Ajá. ver la verdad. Eso es lo más Y doloroso. eso es parte del arquetipo de María Totalmente. Magdalena. Totalmente. Que nadie le creía. O sea, avisan que va a resucitar, pero después no le quieren creer a ella que ya ha resucitado. Entonces, ¿cómo es ese no Así ser es, aceptada? Yo sé que lo que estoy diciendo es verdad y no me vas a hacer dudar de mí. Yo creo que esa es una fortaleza, esto que tú has así es, vivido, es muy una gran grande. enseñanza de ella. Y de allí podemos entonces empezar a Sí, elaborar tantas cosas, empezando por ese liderazgo del que tú preconizas, que me encanta, porque yo también veo a María Magdalena de esa posibilidad del liderazgo femenino y del liderazgo espiritual, ¿no? sí. Nosotros nos hacemos gaslighting a nosotras mismas. Y si nos hacemos Sí. gaslighting a nosotras mismas, no podemos ejercer liderazgo, ni siquiera interior. Bueno, fíjate una cosa, Holanda. Algo que destaca el arquetipo de María Magdalena es que ella nunca hizo nada Mm, sola, excepto el amor con Jesús. Pero de resto, ella nunca hizo nada sola. Cuando Jesús es crucificado y ella ciertamente está a los pies de la cruz, Jesús le pide a José de Arimatea que cuide a María Magdalena y a no, su prole, a su legado que está en su vientre, a su sangre sagrada, que además es la sangre que va a heredar el reino de Israel, porque él es heredero de David y por ende de Salomón, un linaje real, y no en vano lo llamaban el rey de los judíos, porque él tenía todo en sangre, en educación, en todo para ser el rey de los judíos y uh-huh. recuperar ese trono. Pero él le pide a José de Arimatea que la saque, que se la lleve y la tenga a salvo. Y él la toma, el tío de Jesús, un hombre de mucho poder político, financiero, comercialmente hablando, era un hombre mayor y de mucho poder, hermano de María, la madre de Jesús, y toma a María Magdalena y decide irse con ella. María la Madre toma otro camino con otros apóstoles. El apóstol Felipe, Lázaro, Marta, que son los hermanos de María Magdalena, deciden ir con ella y más un séquito de hombres y de mujeres apóstolas que ella liderizaba, entre ellas Salomé, que es la madre de Juan el Bautista, y cruzan el desierto todo ese séquito de personas con carretas, burros, gente Sí. que tenía dinero, es gente que tenía los medios para hacerlo. Lázaro, Marta y María Magdalena tenían dinero, tenían posición y tenían sangre real en sus venas. Entonces, ellos migran a Egipto y allí luego van a Italia, van a sur de Francia y ella se establece allá y crea una comunidad dentro de los judíos y paganos que estaban allá, donde lo femenino es respetado tal cual como ella y Jesús enseñaron. Entonces, pero ella nunca estuvo Mm, sola. Entonces, cuando tú hablas de que nosotras las mujeres que estamos conectadas con esta verdad nos vamos uniendo, es cierto, nos vamos tejiendo para aprender una de la otra. O sea, si yo te escucho hablar del asteroide, yo no sé de eso, yo no conozco del asteroide de nada, de ningún tipo, y entonces te escucho y yo me embelezo y aprendo y sobre todo refuerzo mi entendimiento de esa líder, de ese ícono de liderazgo femenino que es esta mujer. Entonces ahora sé que está en los cielos, ahora sé que está no solamente en el pasado, sino que está como arquetipo en cada mm, una de nosotras en en tu el diseño. presente. Es maravilloso. Sí, aquí escriben María Querida, fascinada. va a ser mi Gracias. compañera en la ceremonia de mañana y fascinada escuchándote, por supuesto. ¿Quién no? Qué Gracias a todas bueno. Me encanta. Mira, las ceremonias, yo, bueno, tengo unos cuantos años que dejé de hacerlo por muchas razones, pero me encantará volver. Pero soy una mujer de ceremonias y en Venezuela hace más de 20 años poco se hacían ese tipo de ceremonias. Y yo me acuerdo que yo regreso de un viaje muy largo
donde estuve formándome con las mujeres medicina de los Hopi y los Lakota, al norte de los Estados Unidos, sur de Canadá. Y yo llego a Venezuela con todo eso dentro de mí y un grupo de mujeres en una zona de Venezuela, Puerto La Cruz, me llaman y me dicen, Tere, queremos que hagas las ceremonias con nosotras. Y yo les digo que está bien, que era importante que fuera luna llena, en la montaña, con un fuego, todas vestidas de blanco. Cuando yo llego al lugar, había 62 mujeres esperándome. Yo creí que íbamos a hacer como unas 5. Hubo algo que me hizo pensar cuando hablábamos al principio de que no importaba quién era esa Magdalena que le dio nombre al asteroide, que también en Magdalena es eso, es una sororidad, es una serie de sacerdotisas que se presentan en distintas épocas, en distintos lugares, y además son legión, para usar el y hombres. Y hombres. Y hombres. Porque dentro de esas 62 habían aproximadamente 12 hombres. Y exacto, entonces es un sentir, es un ver lo que no se ha visto, es poner las cosas en su lugar, es amorosamente liderar, es llamar las cosas por su nombre, pero además la gracia que se ve en los evangelios apócrifos, la gracia con la que lo haces también, ¿no? Que no es impositiva, que no es, o sea, ¿cómo llevo adelante yo este liderazgo? Con gracia, con dulzura, con sabiduría. Y entonces eso es algo que es muy bonito de ver entre todas las personas que yo particularmente he conseguido que están relacionadas de una u otra manera con María Magdalena. Es un sentimiento que crea sacerdocio, en la manera más amplia del término, desde luego. Sí, seguro que sí. Y que ese sacerdocio, digamos que tiene ahora un nuevo matiz, un nuevo color, distinto al que pudo haber existido en la época de María Magdalena, antes y después, porque ya nosotras las mujeres estamos en otro espacio, tenemos una voz distinta, tenemos educación, y María Magdalena, una mujer altamente educada, muy atípico de su época, pero nosotras tenemos títulos, tenemos viajes, tenemos una serie de libertades con las que nacimos y ella poco la tuvo dentro de su seno familiar, pero no en su comunidad. Y nosotras pues tenemos una voz distinta. Sexualmente hablando, tenemos una libertad, tenemos pastillas anticonceptivas, parimos cuando decidimos parir, ¿sabes? Estamos con el hombre o mujer, la pareja que nosotras queramos. Hay otra historia que nos acompaña y que hace que el mensaje de ella tenga que adaptarse a este hoy en día. Y nos lleva a nosotras en ese proceso de adaptación, tener mucho cuidado con no desvirtuar su mensaje. Entonces, ahí hay un juego de combinación de movimientos para poder respetarnos y respetar la herencia que recibimos de ella, hasta lograr engranarla como es. Pero si hay algo que María Magdalena tiene, y la cual celebramos en este mes de julio, es que ella como líder, ciertamente su presencia, su mensaje se imponía, pero ella nunca se declaró una diosa, una mujer que gobernaba sobre los demás. Yo estoy. Para nada. Yo estoy. Y este es mi mensaje. Y los cátaros, 1000 años después, desarrollan exactamente esa ideología. Mira, este es el país cátaro, aquí son bienvenidos, no importa la religión, color, pasados, género, sexo que tú tengas, eres bienvenido siempre y cuando estés abocado a la paz y el respeto. Entonces, gente de todas partes del mundo que huía de las guerras, de los maltratos, de las persecuciones, de los insultos, de las faltas de derechos, iban a esas tierras y allí eran bien recibidos y por supuesto el mensaje de María Magdalena a través de 1000 años después colaba en las personas y coló de tal manera, el amor por ese mensaje, no solo por ella, sino por su mensaje, era tan absoluto que ellos prefirieron morir a renunciar a su mensaje. Así es. Me hiciste recordar.
fueron sacrificados, masacrados Sí, todos. El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Que el libro, la peli es hermosa, pero el libro es una clase magistral sobre las herejías y cómo se Sí, rescata el valor filosófico y espiritual de cada una de esas herejías, entre ellas los cátaros. Y ese nombre tan significativo es precisamente el nombre de la rosa. O sea, como de... el nombre de que además es una Sí, película, sí, oye, bueno, hace muchos años. basada en la novela, pero la novela es un libraco que es una clase completa de herejías. Entonces, pero es súper bonito Sí, porque la rosa se teje, el laberinto de la rosa, alrededor de esa permanencia de las enseñanzas ancestrales y de la enseñanza del amor en comunidad, con lo que barrió sí, lo que era ya la iglesia imperante. ¿Mm? sí. Que era el nombre de la iglesia de María Magdalena, que era la iglesia del amor, la Ujú, iglesia ujú, del amor, la iglesia ujú. del amor. Entonces, esa iglesia del amor se mantuvo durante casi 300 años hasta que fueron eliminados. Todavía hoy en día en Ajá. Francia, yo conozco gente que va a mis seminarios, etcétera, y me dicen, pero si los cátaros eran herejes, y yo le pregunto a esas personas franceses, que son en el sur de Francia grandes protectores de María Magdalena, pero los que están en el norte desconocen, y dicen, bueno, herejes. ¿Y Y qué digo, ¿qué significa? significa herejes? Si ustedes eran así, bueno, que blasfemaban, que estaban con el diablo, que iban en contra de la religión católica. Digo, de todo lo que has dicho, lo único certero es lo último, Ujú. que iban en contra de la iglesia católica. Lo demás no existe. Y todo aquel, por más católico que fuese, que osara protestar ante cualquier designio de la iglesia católica y sobre todo la Inquisición, Y era sobre hereje. todo el que Y la gente, disiente, el que disiente. Por claro, eso que tú dices, cuando tú estabas en el cole, tú eras un hereje, porque disiento de claro. esto. Ahora, yo no disiento de esto porque simplemente sea una malcriada. Resulta que yo tengo una vivencia espiritual, yo tengo una visión y yo recibí una información que quiero contrastar. Entonces, en las herejías también se fundamentan unas filosofías, bueno, pues obviamente muy nutritivas y espectaculares. Fíjate que la última vez que yo estuve frente a una de las monjas que estaba dando clase de religión fue, creo, la última clase que yo recibí allí. Yo tenía la Biblia en la mano y ella está hablando de Jesús, etcétera, y que María la Madre era una mujer virgen, que el ángel, etcétera. Y yo me levanto con la Biblia en la mano y le digo, aquí en la Biblia dice que Jesús tenía 5 hermanos. Dos de ellos eran apóstoles, Santiago y Jaime. Y además dice que tenía una serie de hermanas. No dicen el número, pero tenía una serie de hermanas. Entonces, María no era virgen. Eso para la madre, la monja, fue horrible. Ahí fue cuando ya fuera del colegio, hereje, adiós, botada, expulsada para siempre, pecadora, niña del demonio. Sí, 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 el miedo. Pero si O la sea, Biblia no dice. y la acepción tan hermosa de lo que es ser virgen, antes de que llegara todo este tema de, bueno, de cómo tú lo ves. Entonces, obviamente, el espíritu se encarna en una mujer que es poderosa en sí misma, que es el origen de la palabra virgen. O sea, cada vez que nosotras Sí. ejercemos Bueno, nuestra soberanía, la encarnamos historia, una sí, la sabiduría. historia de María Magdalena, quienes trabajamos la historia de María Magdalena, inevitablemente tenemos que conocer la historia de Ujú. Jesús, de María, de su padre de crianza, que era José de Arimatea. Tenemos que conocer el contexto que la rodeaba. Y María, la madre, era pues una niña, porque tendría 15 años no más, que en la historia, no de la religión, la historia, que es hermana pequeña de José de Arimatea, de una familia de poder, de educación, ella aparece preñada de repente y se dice que es de un joven de 18 años identificado
que era un soldado romano fenicio. O sea, venía de las tierras de la antigua Fenicia, llega a Israel dentro del ejército romano a pues, cumplir con sus deberes de soldado en esa zona. Y este hombre, que se llamaba Tiberio Julio Pantera, es el que se le entiende que es el que tiene relaciones con María. A él lo sacan de esa tierra, lo sacan, bueno, a Dios, porque una niña judía de sangre noble no puede casarse con un fenicio soldado romano que además invadieron su tierra, ¿ok? Entonces a esta niña la casan con un buen hombre, viudo, con 3 hijos, que tenía un gran negocio, porque ay, que era carpintero. Sí, en aquella época ser carpintero es como hoy en día ser dueño de, ¿qué te puedo decir? McDonald's. José era dueño de una corporación, que hoy en día llamaríamos una empresa, claro, una empresa de carpintería que decoraba casas, ponía techo, era un hombre que tenía dinero. No era millonario como José de Arimatea, pero era un hombre que tenía una buena vida, porque no iban a poner a esa niña de cuna a vivir en el suelo. Entonces la bien casan con este viudo, muy buen hombre, que la acepta preñada. Pero cuando ella se preña, ella recibe, ella canaliza una conversación con uno de los ángeles, que dicen que es el arcángel Miguel. Judíos creen en los ángeles. Y entonces ella sabe a través de esa canalización que ese niño que va a tener va a ser un niño santo, va a ser un niño prodigio y va a ser, por ende, un niño que va a cambiar el mundo. Y ella se lo dice a José, y José acepta, y José cría a ese niño prodigio. Y ya a los 12 años se lo entregan a los rabinos, para que los rabinos, que reconocen que es un genio, lo educan, hasta que él cumple 20 y pico de años, 30, y él se revela ante los rabinos y dice: ya yo llegué a lo más alto que puede llegar un ser humano en el crecimiento de los rabinos, que solo se llegaba a los 60 años, 50 años de edad, de lo llegó a los 20 y tantos, 30 años. Me voy a ir al mundo a enseñar lo que he aprendido. Y para los rabinos eso fue, y esto te lo dicen los judíos, así es, no los católicos, para los rabinos eso fue un insulto, porque eso era una secta cerrada. Él sale, y además sale al mundo como rabino cuya ley indica que se tiene que casar. Entonces, si nosotros entendemos otra perspectiva de la misma historia, podríamos preguntarnos, por ejemplo, José y María, la madre de Jesús, salen supuestamente al desierto con ella preñada y dan a luz al otro lado del desierto, huyendo de gente que los quiere matar. Vamos más adelante y veamos la imagen de María Magdalena, preñada, saliendo con José de Arimatea, cruzando el desierto a dar a luz del otro lado del desierto. ¿De quién es esa historia? ¿De María y José, los padres de Jesús, o de María Magdalena y José de Arimatea? Sí. ¿Quiénes son los pastores? ¿Son los apóstoles, el séquito de las Marías, o es realmente la María la madre con José el padrastro y ese bebé que va a nacer? ¿Quién nace en el desierto? ¿Jesús? ¿O nacen esos 2 niños que son Sara y el nombre de este niño que todavía se conjetura cuál es, el varón, porque son morochos? Entonces, se montan las historias, comienza la tergiversación de la historia hasta transformarla en 24 de diciembre, salió niño Jesús, nació en un pesebre, que es mentira, no nació nunca el 24 de septiembre. O era María Magdalena, no se puede decir, hay que tapar eso. Y comienzan a montar historias hasta que logran cambiarla. Y así ha pasado a lo largo de toda la vida. Si los nazis hubiesen ganado, la historia del mundo
mundo, la recordaríamos Ujú. distinto. Y los nazis también hubiesen encontrado una manera de narrar este mismo nacimiento, porque les convenía, Así, porque porque les esto les convenía. conviene y eso es lo que hay que descubrir y eso era lo que la niña rebelde en ti decía. Esto es muy poderoso y quien hable de esto primero va a tener el poder sobre los demás, porque esto nos resuena. Cuando yo decidí hacer Claro. porque yo siempre sospechaba de María Magdalena, siempre me llamaba mucho la atención, ¿sabes? Desde la época de la película de Willem Dafoe, la novela de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo, yo, ¿qué es esto? Esto me gusta más que lo que me han contado. Y cuando empecé a hablarle de eso a mis mujeres, las veía que las movía tanto, así como que esta historia que estamos aquí hablando, por eso es que siento tan presente este ejército de Magdalenas, ¿no? Esta legión de sacerdotisas y sacerdotes de Magdalena. Porque hay algo que te dice, tú no sabes qué probablemente, y no sabes hacia dónde, porque lo que veíamos con el asteroide, para acá, para allá, porque cómo se fortalece en ti, etcétera. Pero algo te mueve, y es eso, es este poder interior, es esta narrativa interna de cómo yo atravieso mis desiertos, cómo yo misma me hago líder y sigo a otro líder, qué líder decido yo seguir, por ejemplo, o apoyar. Es algo que suena muy político, pero es muy privado. Es político y es privado. Y fíjate que también requiere, Holanda, de que nos escuchemos unas a otras varias veces para que permee la información entre las letras y las líneas y los párrafos apretaditos de todo lo que ya nos programaron. Porque cuando nosotras hablamos como estamos hablando, no las que están conectadas, porque las que están conectadas saben que van a escuchar, pero otras personas escuchan y les duele el mundo interno, porque les estás quitando a la Virgen María, le estás quitando al Jesús que nunca tuvo sexo, le estás quitando a la prostituta, que es María Magdalena, le estás quitando la Una fe ideología. en una agrupación Mm. religiosa que se ha multiplicado en cualquier cantidad de submovimientos evangélicos, mormones, anglicanos, luteranos, pare de contar, y que todos dicen lo mismo. Y no importa que haya 3 papas seguidos diciendo que oficialmente María No, Magdalena nunca fue prostituta, que ese fue un dicho equivocado del obispo Gregorio el Magno en 500 después de Cristo, que después lo nombraron papa. 3 papas dijeron que eso es un error de él y que no es verdad. En 1979, en 1991 y en el 2016 el Papa Francisco. 3 papas. Y los curas siguen repitiendo lo mismo. Fíjate una cosa, Holanda, cuando vayamos a Israel, vamos a darnos cuenta de que vamos a ir a la sede que se supone que es donde nació María Magdalena, y el cura que la descubre, no porque estaba haciendo una investigación arqueológica, sino porque él compró esos terrenos para crear una misión, un centro de peregrinaje católico. Él es legionario de Cristo, que es muy tradicional, muy ortodoxo, y en esas excavaciones para construir los edificios encuentran restos arqueológicos. Por ley tiene que detenerse, vienen personas especializadas y descubren que es Magdala, que se supone que es la ciudadela donde se supone que se nació María Magdalena. ¿Y qué sucede? Que él habla, y sus seguidores, de se hace la festividad de María Magdalena, se hacen los viajes de María Magdalena, la Todavía prostituta. lo sigue diciendo el padre. Wow. Ese padre que está en los cimientos del lugar donde se supone que nació ella, dice que ella era una prostituta. O sea que los mismos curas le pasan por encima a los papas durante 3 generaciones Y, de y, papas. y lo más Tú dices, interesante es que en pleno siglo XX, donde descubrimos el poder del lenguaje y de la metáfora, hasta que creamos la inteligencia artificial, cómo ese cimiento de poder, de negación del divino femenino sigue. ¿Mm?
Y no solo el divino femenino, yo he aprendido a ver un poquito más allá. Gracias, yo doy unas clases de paridad de género en una agrupación internacional y hablo con mujeres que están en todas partes del mundo, que hablan español. La he dado en inglés, pero básicamente en español. Y escucho las reacciones de ellas porque cuando yo hablo de paridad de género, una de las primeras cosas que yo hablo es de María Magdalena, su otra historia y lo que eso ha repercutido. Eso es súper innovador, ¿eh? Sí, ellas se mueven y les pega muy duro, pero he escuchado mujeres que son feministas, diciendo que eso no puede ser verdad, porque Jesús entonces no es quien ellas piensan. Y ya está. No, no lo pueden aceptar porque no es solamente María Magdalena. Y esto es hermoso de este arquetipo. Es que si yo acepto la verdadera historia de ella, cambia la historia de Jesús, cambia la historia de los apóstoles, cambia la historia de la madre de Jesús, cambia la historia de los primeros cristianos, cambia la historia de los judíos, cambia la historia que se inventaron los islámicos, los musulmanes, cambia la Iglesia Católica, que es la que más poder tiene a nivel del cristianismo. Cambia todo. Y entonces ellas entran en sufrimiento, porque es su fe. Algunas de ellas, estoy hablando del año pasado, me han amenazado. Hoy por hoy, me han amenazado. Y yo les he dicho, si tú como feminista todavía necesitas arrodillarte frente al hombre para tú sentir lo sagrado de Dios, ese es tu proceso. Y yo te lo respeto. Necesitas la imagen del Padre porque te debe haber faltado. Y ahí ellas se revientan porque, Holanda, hoy leí algo súper poderoso que es, yo con la herida no discuto, porque no podemos discutir con la herida. De la herida tenemos que tener compasión y continuar con nuestra labor. Pero pasa algo muy similar cuando estamos enseñando sobre María Magdalena y seguimos escuchando la seguidora de Jesús, la esposa de Jesús, sin poder comprender la igualdad que ellos nos muestran. Y eso es algo que también duele, es algo que cuesta muchísimo incorporar, porque si vamos a trabajar a María Magdalena, ¿cómo la vamos a trabajar desde la subalternidad? Si ese no es el mensaje. Y tiene mucha razón. Aun cuando, sí es cierto, que aunque ella tenía su propio mensaje antes de él, el mensaje de él es mucho más poderoso. Es una organización en torno al mensaje de él, y eso no hay problema. No hay problema. Exacto. Entonces, no es que ella estuviese subordinada, y me encanta lo que dices porque es cierto, ella nunca estuvo subordinada a él, ella siempre fue su par, pero él vino primero, en el sentido de que su mensaje era el más poderoso y ella transforma su propio mensaje y entra en el de él, y de allí el poder que ella asume, porque ella logra, y es la única que logra de todos los apóstoles y apóstolas, es la única que realmente logra madurar hasta el 9º nivel, que es un viaje del alma de 9 fases, es la única que llega a alcanzar a Jesús y se hace su par. Y Jesús se lo dice, ella es la única que tiene la madurez espiritual para realmente entender mi mensaje. En los evangelios apócrifos y los 150 manuscritos que han sido descubiertos en Nag Hammadi, en Egipto y en otras partes del mundo, hablan de las apóstolas, y ponen mujeres apóstolas, apóstoles mujeres y apóstoles varones, así los llaman. Y eso te da a entender que María Magdalena no era la única. María Magdalena estaba rodeada de mujeres que eran todas unas, pero fuertes, poderosas, inteligentes, preparadas, muchas de ellas igualmente independientes que ella financieramente. Entonces, ella no era una mujer pobrecita que seguía a Jesús y estaba subordinada a él.
ni siquiera las otras mujeres que estaban con ellos. Salomé, la madre de José de Arimatea, esa era otra mujer que era poderosísima. Entonces, ¿te imaginas a Jesús hablándole a estos hombres que algunos eran pues ignorantes, pescadores, otros sí estaban muy bien preparados? Felipe era un hombre muy bien preparado y rodeado de un grupo de mujeres que sobrepasaba el número de 30, había más mujeres que hombres, y que estas mujeres, mira aquí está es igual a la Chupón, mía. Se subió en estos días. sí, que Jesús miraba y decía, ¿cómo voy a subordinar a estas mujeres que son tan inteligentes, tan poderosas, tan hechas a la medida de mi mensaje? ¿Cómo las voy a subordinar? No, su misión no era subordinar. Si Jesús hubiese querido subordinar, hubiese sido una incongruencia en su Hubiese sido mensaje de otro igualdad. fariseo y ya está. Eso no tiene Exacto. ninguna Exacto. evolución. Y eso Ninguna nos evolución. habla del liderazgo del siglo XXI, que es un liderazgo horizontal, un liderazgo de donde yo te enseño más que te mando, ¿no? Te enseño y Sí, construimos juntos, construimos desde nuestros valores. En estos sí, días hablábamos en uno de los live eso, cuando tú ves en la potencia, incluso las mujeres más humildes y menos educadas, por decirlo de alguna manera, ¿quiénes arman las fiestas del pueblo? ¿Quiénes consiguen los insumos para el equipo de fútbol del pueblo? ¿Quién hace los arreglos en la iglesia? Eso es una fuerza motriz que siempre ha existido y que en este contexto, por además todo lo que hemos visto, las mujeres judías tienen que organizarse, tienen que leer, tienen que, pues si a eso le sumamos un mensaje poderoso en el que tú genuinamente crees y apoyas, pues tenemos una revolución absoluta. total, total. Y es hermoso porque podemos entender que no es ahora que descubrimos cómo lograr que la mujer viva en consonancia con su poder y en balance con el poder del hombre. Ha habido varias oportunidades en la historia de la humanidad donde esa compenetración de poderes ha sido validada por sociedades, comunidades durante milenios. Es decir, que lo que nosotras estamos viviendo en el pasado, nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas y más atrás, ha durado menos tiempo que los tiempos que Sí, duraron en lo sagrado total, es femenino. verdad. Es algo impresionante. La gente desconoce, y tú lo sabes porque lo estamos leyendo ahorita en lecturas arquetipales, el concepto de Dios originalmente, 25.000 años atrás, en la época paleolítica y neolítica, era De de la conformación del mujer. cerebro, Todas ¿ah? las O sea que eso está allí grabado en sí, piedra. eso está en nuestra psique. Entonces, desde el paleolítico y sobre todo el neolítico, y hay evidencias arqueológicas que los arqueólogos intentaron borrar, lograron ocultar, hasta que ahorita, gracias a la época que estamos viviendo y que la mujer entra y los hombres tienen otro concepto profesional y de respeto hacia lo que encuentran, no sé si respeto a la mujer, porque a lo mejor ni les interesa el tema, lo que les interesa es respeto a lo que encuentran, están resignificando lo que los arqueólogos anteriores en sus sesgos interpretaron. Entonces se sabe que desde 25.000 años atrás hasta inclusive 5, 4.000 años antes de Cristo, la única deidad que se entendía era la mujer, era la gran diosa. Había comunidades enormes en diferentes partes del mundo, lo que hoy en día entendemos como Turquía, la India, Grecia, las islas, que antes eran Creta, en lo que es Medio Oriente, Oriente Próximo, todos tenían no todos, la mayoría tenía la tendencia de la gran diosa. E inclusive después de Jesús, hasta el año 500, que el Papa Gregorio dio la última orden, existían todavía cristianos, judíos, ciertas tendencias judías, sobre todo de la tribu benjamita,
que seguían aún respetando la ideología de la bendición de creer en la gran diosa. Y la Cábala, si tú lees la Cábala, que es uno de los libros claves del judaísmo, la Cábala te dice que el cosmos fue creado por una luz femenina y una luz masculina, por una vasija que se llena de la luz masculina. Fíjate, el útero de la vasija se llena de la luz masculina y se crea el cosmos. Entonces, desde la antigüedad, más años ha existido la gran diosa que el dios varón. Sí, que requiere una elaboración intelectual muy grande. Muy grande. Pero muy grande. Sí. Y para nosotras todas, nuestra generación y las que vienen, comienza ya a permear poco a poco estas historias. Todavía falta mucho. Yo todavía voy a cenas donde tengo que hacer el esfuerzo de quedarme callada. Y ¿sabes? Las personas que me conocen me miran así como que, Tere, y yo, no sé, algo es esto, no te preocupes que no voy a abrir la boca porque voy a arruinar la cena. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro, pero hasta que llega el colmo que no te puedes sostener, no te puedes contener. Bueno, sí. Fíjate que una vez estaba en un almuerzo precisamente y todos estaban hablando de estas cosas. Ya te vi bien. Y entonces decían, disculpa por la palabra, pero es la palabra que utilizaron, esas habladeras de huevonadas, es lo que decían, ¿no? Y esa gente que habla huevonadas, y el amigo mío, con quien yo estaba, me tomaba de la mano así como que mi Tere, así como que tal, y yo calladita, miraba, comía, lo miraba a él, me miraba a mí, todo, sí, porque sabes que la palabra huevonada la dijeron 200 veces. De repente cambian el tema de conversación en un segundo y uno de los hombres se voltea y me dice, mira Teresa Egaña, yo que te estoy conociendo, me encantaría saber de ti. Cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? Y yo me volteé y le dije, hablar huevonadas. Soy la maestra en las huevonadas. Y le dije, y me pagan por hablar huevonadas. Y viajo por el mundo. Todos en la mesa quedaron callados. Sin embargo, cuando fuimos, ya salimos del restaurante y nos fuimos a casa de uno de ellos al patio, estaban los hombres comprando tal cosa, arreglando X o Y. Dos de las mujeres se me acercan, me dan una copa de vino y me dicen, Tere, pero así como que tú sabes, tú hablas de María Magdalena y esas cosas, digo, esas huevonadas. Dijo, sí. Digo, sí, ¿qué quieres saber? No, mira, es que nosotros hemos oído esto, esto y esto, eso es verdad, ¿sabes? Y comenzaron a hablar calleta y pasaban los hombres y se quedaban callados. Y digo yo, hasta el sol de hoy todavía hay mujeres que callan cuando el hombre le pasa por al lado. Y te estoy hablando que son abogadas, son médicos, o sea, son mujeres formadas. Pero lo que tenemos en el ADN es muy profundo, y eso toma tiempo. Y como empezamos, también hay una memoria de la hereje, ¿no? Que a la hereje nos quemaron, nos apartaron de nuestros maridos, porque en qué se fundamentó toda esta historia de un Jesús célibe, de quitarnos a nuestros maridos para no pagarles el seguro social. O sea, a todos los rabís, a todos los sacerdotes que iniciaron la gesta católica en sus principios, en el 900, pues no, vamos a separarlo y para eso vamos a decir que Jesús era célibe. O sea, vamos a ajustar. Cuando tú vas a una clase, yo porque soy culturalista, y entonces cuando voy a mi clase de estudios medievales digo así, es que un rabino no puede estar soltero, lo apedrean, ¿no? Entonces, rabino estaba casado. Bueno, y te voy a decir algo, los primeros 26 papas, que al principio no se llamaban papas, claro, eran obispos, después pasaron papas, pero los primeros 26 líderes, incluyendo papas, es que tuvieron que pasar 1000 años después de que se asumiera el cristianismo. Tuvo que pasar 1000 años, claro. 1000 años pasan muchas cosas. Entonces yo digo, ¿cómo puedes pertenecer a una religión? 1000 de 2000, ¿eh? 50%, lo mismo que estabas diciendo sobre el conocimiento de la diosa. Eso es correcto. Y todavía menos. Es 500, 700 años que existe esa costumbre. Es ni siquiera 1000 años. Entonces, qué fuerte ha calado.
Si tú tienes una religión, ¿cómo no la conoces? ¿Cómo tú no conoces los orígenes de la religión? ¿Cómo no la investigas? Si tú amas lo que amas, ¿por qué no lo investigas? ¿Por qué no te empapas de lo que amas? Porque cuando tú haces el amor, tú te empapas de la persona, te empapas de ti misma, porque eso es hacer el amor. Entonces, si tú amas a una religión y amas a un supuesto Dios, profeta, maestro, Mesías, te tienes que empapar. Y empaparte significa salir de la fe ciega. Tienes que dejar de tener fe ciega, porque para leer necesitas ver o por lo menos tocar los libros porque tienes el lenguaje del tacto, o escuchar, y para eso leo yo, porque hay mujeres que les cuesta leer por tiempo, por fastidio, por dislexia, por cansancio visual. Entonces yo leo a través de WhatsApp, les pongo recuadros, le pones dibujitos. Es que no tengo tiempo de escuchar, te hago resúmenes, te pongo lo cortito así para que tú tengas la idea general. Entonces las mujeres, sí, ok, Tere, a veces te escucho, a veces lo leo, no importa por cuál canal, no importa, lo importante es que pongas a un lado la fe ciega, la ceguera ante la autoridad. Tienes que dejar de ser ciega y creer con los ojos abiertos, creer con el alma Amar abierta. con los ojos Si abiertos. no, no tienes fe. Claro, si no, no tienes fe. O sea, cuando uno ama, el amor es ciego. No, ciegos somos nosotras, no el amor. El amor está muy bien puesto. Y el regalo del Shabbat, cuando haces así, la luz, Exacto. el regalo de la gran sacerdotisa, el regalo de las grandes posturas religiosas, Claro, espirituales, antes que un mandato. No es que hago así claro, porque claro. me mando, ¿no? O que me lave los ojos, o que me lave las manos. Todo eso tiene un sentido tan importante dentro de nuestra alma que debemos traerlo a la realidad, hacerlo Total. carne. Es así. Y es bañarnos de Sofía, bañarnos de la sabiduría, es bañarnos de la luz para hacerlo. Si yo me baño, es como tu cuerpo, tú te bañas, entonces eres limpia. Tu cuerpo está limpio, eres una persona limpia. Entonces, así es tu alma, tú la bañas de luz y entonces eres iluminada. Tienes que abrir los ojos. ¿Cómo vas a encontrar la luz con los ojos cerrados? ¿Cómo puede existir la fe ciega? La fe ciega la han exigido durante siglos, la han exigido diferentes religiones. Tus papás te lo exigen, confía en mí que es por tu bien. Quienes hemos sido padres, madres, lo sabemos. Sí, bueno, yo tuve un papá muy particular. Mi mamá sí decía, yo mando, es lo que yo diga, tú no pienses. Así crecí yo de chiquita, lo cual tuvo su parte buena y la no tan buena. Y papá era un hombre que decía, tú eres inteligente, así que sé que estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Ups, no entendí, pero tengo que... El amor por mi papá. El amor por mi papá. Y entonces yo dije, yo voy a criar a mi hijo así. Mira, hijo, tú eres inteligente. Así que ya tú sabes que la calle no se cruza sin el semáforo de tal lugar. Porque tú eres inteligente y sabes que es así. Y el chamo y que... ¿Cuál semáforo? Okay. Pero lo intentamos, Mamá, ¿está lo bien? intentamos y le abrimos los ojos y le decimos, bueno, hay varias opciones. Claro. Hay una opción en donde corre más peligro, y hay una opción que está comprobada, que nos mantiene vivos. Pero es un desafío, y eso, otra vez volviendo al tema del liderazgo, ese es el desafío de un líder, de una líder. Sí. Y del liderazgo desde María Magdalena, más aún, en donde yo te lidero en tanto tú despiertes, ¿no? Yo no puedo liderar un rebaño de siervos. Es así. Es así. Un rebaño de ciegos, pero eso es lo que ha sido hasta ahora. Que hemos sido, despertar es muy bonito. Ahora. Y no dejas de pasar facetas. Es bonito, pero también es retador. Cada vez que tienes que desbloquear un nivel. En el Evangelio de María Magdalena, sí, en el Evangelio de María Magdalena, uno de los evangelios que se descubre en Nahamadi, ella describe que Jesús le enseña a ella y
al mismo tiempo ella co-crea con él lo que vendría siendo el viaje del alma, que para Joseph Campbell vendría siendo como el viaje heroico de... Y de esas serían las mansiones en de este Santa caso de la Teresa. Elohim. Sí. Y fíjate, solo para allá iba. Son nueve estadios de elevación de la conciencia, de la madurez, de abrir los ojos, de ver la luz, de sobrepasar, y lo llaman los celos, la envidia, la crítica, el egoísmo, el creerte que eres más que los demás, y así va hasta que llegas a lo más elevado. Estamos hablando de cientos de años después. Teresa de Ávila era una gran mujer que como monja, ella oraba mucho y ella encuentra en la oración estados absolutos de éxtasis. Y en ese éxtasis ella se conecta con los 9 estadios de elevación del alma y ve la rosa traslúcida, que es lo mismo que María Magdalena ve. Lo que ella escribe es luego escondido por el Vaticano. No sé si es que ella hace una comunión y menciona a María Magdalena o simple y sencillamente no quieren que se sepa que una mujer se eleva en ese nivel y sobrepasa a cualquier ser humano. Entonces, sus escritos han sido escondidos, se la reconoce como Santa Teresa de Ávila, que mi nombre es en honor a ella, y entonces este ascenso de 9 estadios no solamente lo ha visto Magdalena, no solamente lo vio Teresa de Ávila, sino que lo han visto otras grandes mujeres en la India, grandes como Amma, que es la gran sacerdotisa del abrazo y del amor. O sea, hay otras mujeres que han conectado con ese mensaje de los 9 estadios y de esa rosa traslúcida, blancuzca, a veces como de muchos colores, porque es traslúcida. Entonces es bien interesante ver que en la Iglesia Católica y semejantes, la rosa se la adjudican a la Madre de Jesús. Es decir, todo lo que se encuentra por una mujer se lo adjudican a la Madre de Jesús. Y yo digo, pobrecita la Madre de Jesús, porque la mujer primero no hablaba, no hay nada escrito de ella, excepto que le dijo al hijo en las bodas de Canaán que produjera vino porque se había acabado. ¿Sabes palabras? Que sabemos que esa mujer, sabías palabras, estoy de acuerdo con que hay más vino. Pero es lo único que sabemos. Del resto, lo único que sabemos es que esa mujer llora. O sea, si hay alguien que llora, aunque digan que María Magdalena es una llorona, la Madre de Jesús es una mujer que siempre es dibujada, con un rostro triste, con lágrimas, y se ha atestiguado que ella aparece llorando sangre. O sea, su dolor viene de lo más profundo de su sangre. ¿Y quién es su sangre? Jesús, sus nietos, su descendencia. Y digo yo, entonces todos estos 9 estadios, si la Madre de Jesús también los vio, no lo vamos a saber nunca. O lo encontraremos en algún documento que se intentó destruir. Porque si otros han salido... Está escondido en algún lugar. O sea, es que cuando... ¿Está en manos de alguna coleccionista privado? ¿Está en manos del Vaticano? ¿Dónde ¿Sabes está? quién los quería comprar, pero no pudo pagar lo que le pedían? Carl Jung. Quería comprar los manuscritos. Ajá. Pero cuando tú lees Vista y Sofía, tú, wow, no puede ser. No puede ser que esto exista. Más allá de quién lo produjo, más allá de quién lo quiere esconder, es realmente un documento poderoso. Claro, cuando lo pones en contexto te moviliza, sobre todo a quienes hemos sido criadas en esta cultura, en la cultura cristiana, ¿no? Claro. Porque fíjate, estamos hablando de unos manuscritos que no hablan, como el Antiguo Testamento, de un Dios castigador, que además es tan loco, es un Dios tan loco, que resuelve en el paraíso expulsar a sus dos niños. A sus 2 niños. A sus 2 niños. ¿Qué padre o madre hace eso, excepto un degenerado? ¿Dónde está el amor, la compasión, el darte una oportunidad, el volverte a educar, el perdón? ¿Dónde está el abrazo? No.
Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios Colérico, terrible, terrible, colérico, celoso, castigador, tirano, el ese Joker es un sería el Joker, bárbaro. el equivalente a que pongamos al villano de las películas. Claro, claro, es igual que un Zeus, es igual que cualquiera de esos dioses magnánimos, todopoderosos, crueles. Caprichoso. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, "Ay, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser, esto no es así". Y esa es la gran rebelión de él con respecto a los rabinos, que cambia la imagen de Dios. Él nunca pretendió crear una religión aparte, jamás pretendió dejar de ser judío. Y Él él era amaba el rey de los al pueblo. judíos. Él lo que quiso fue, claro, él lo que quiso fue resignificar A a su Dios padre, y darle a eterno, este, que es claro, amor. porque ¿cuál es el padre de Jesús? Su padre de crianza es José, y José es un hombre Íntegro. bueno que aceptó a María embarazada, que tenía 3 hijos, que los educó bien, que tuvo más hijos y siempre fue un padre insigno que le dio soporte a su hijo Jesús, que pudo haber dicho, mi hijo está loco, este hijo que me trajo esta mujer es un demente, pero no. Entonces, la imagen que Jesús tiene de un padre es un buen padre, amoroso, presente, La cero profundidad. juicio. El padre que yo tengo, claro, mi imagen de padre es esa. Entonces, para mí, la imagen masculina de Dios es la que yo conozco como la de mi padre, y la de la femenina pues es una combinación de muchas mujeres y de muchas creencias, porque esa sí ha costado más adaptar o resignificarla. Esa Tiene ha un costado match, más. un melting pot. Claro, nosotras las mujeres hemos sido muy satirizadas, hemos sido tergiversadas, calumniadas, y es parte del arquetipo de Y María no está mal, Magdalena. porque también Entonces, somos múltiples y no tratamos de encasillarnos solamente por aceptarnos. O sea, tenemos una vivencia sí, externa, interna, tan variada, y las ocasiones vitales nos piden que nosotras, cambio y transformación, nos piden que nos adaptemos, que obviamente podemos parecer unas villanas, como podemos parecer unas, si somos muy sensuales, si somos muy bravas, si somos, o sea, podemos parecer dentro de nuestra genuinidad. No tenemos que ser buenos. así es, así es. Así es. Entonces, bueno, el proceso de conectar con María Magdalena, su verdadera historia, va a afectar a todas las historias que tuvieron que estar conectadas con ella. Las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán se saben que eran unas bodas de una familia noble. Una familia noble no invita a un profeta que anda descalzo por ahí. Si Jesús, la madre de Jesús, José de Arimatea estaban allí, fíjate que no estaban los apóstoles, si estaban allí es porque ellos eran de familia noble. Pero además hay manuscritos que se están encontrando ahorita que establecen que esa era la boda de ellos dos. Es lo que están traduciendo ya, que eran las bodas de ellos dos. Y Jesús tenía que estar casado, Magdalena ya tenía la edad de casarse, tenía que casarse también, pero también estaba involucrada una razón política para unir a esa pareja que, aunque se amara, había un interés de dos familias, de dos movimientos poderosos. Magdalena como judía impura, que abrazaba la imagen de lo femenino sagrado, sea en forma de Isis, Asharte, Artemisa, no importa. Ella, de la tribu benjamita, ella todavía abrazaba la imagen de lo femenino, y a ella hablaba a los paganos, ella los protegía. Y Jesús dijo, si yo quiero alcanzar a una población que va más allá de los judíos, yo tengo que unirme con alguien que tenga el poder de hablarles a ellos y que la escuchen. Esa era María Magdalena. Y por eso la llaman la torre, porque ella era la fortaleza, la torre
de los gentiles, de los paganos, de todos los judíos impuros. El impuro no tiene nada que ver con quién tienes relaciones o no. El judío impuro era el judío que creía, además de Yahvé, creía en otras deidades como la gran diosa y otras deidades, ¿ok? Entonces, los judíos impuros, los paganos, los gentiles creían en María Magdalena. Así, cuando ellos se unen, generan una fuerza poderosa, un movimiento político en sí mismo. Y por eso crucificaron sí, claro, Jesús no solamente está hablando, claro, no solamente está hablando huevonadas, sino que es un movimiento político que fácilmente puede derrocar al Imperio Romano en esa zona. María Magdalena sale después de la crucifixión, migra a lo que hoy en día conocemos como sur de Francia, que era la Galia, la Provence, la provincia del Imperio Romano, y es tan poderosa que ella allí gesta una comunidad que va desde lo que hoy en día entendemos como Cataluña hasta los bordes de Mónaco e inclusive el norte de Italia, y de altura hasta la mitad Aquitania. Pero también el rey de Aragón. Imagínate tú el poder que tenía esa mujer. Imagínate tú el poder que tuvo ella. El apóstol Felipe decide emigrar al norte de Francia, predicar allí. José de Arimatea toma al varón, que es el que más peligro tiene, y se lo lleva a Britania, y es donde dicen que el joven Jesús estuvo allá. ¿Okay? Y después desaparecen ya en lo que hoy en día entendemos como Escocia. Entonces, ellos se repartieron y Jesús desaparece. Nadie sabe más nunca de Jesús. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se dividieron? Llámalo subsistencia, llámalo estrategia de crecimiento, de expansión del mensaje. Dificultad. Yo creo también porque el Imperio Romano empezó a tener problemas. Inseguro. Claro. Bárbara. Sí. Y bueno, sí, es una historia que si la gente, y me encantan los que están conectados aquí hoy, porque quiere decir que están abriendo sus mentes o ya la tienen abierta, pero sobre todo sus corazones, que si la gente la escucha, algo en la psique comienza a acomodarse. Sí, porque nuestra psique, arquetipalmente hablando, necesita el balance. Siempre. La psique, y eso lo puede uno leer, por ejemplo, con Clarisa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Está en la historia de la doncella manca. Léanla, por favor. Búsquenla en Google, la doncella manca, para que entendamos el arquetipo no solamente de María Magdalena, sino del poder del liderazgo femenino. Y como la doncella manca que pierde sus manos, no les voy a contar por qué, pero lean ustedes, tiene que lograr comer del árbol sagrado. Así. Y un ángel, ¿sí? Y un ángel la ayuda a que alcance al fruto. Y ese árbol sagrado está resguardado por un rey varón muy poderoso, que en vez de castigarla, decide salvaguardarla, protegerla a aquella extraña manca, sin manos, y luego se casa con ella. Y la historia sigue. Pero aparece el árbol, el fruto, el ángel, que es la serpiente, aparece el rey, que podría ser Adán, y al mismo tiempo es el Dios que protege, que se casa con ella, y no son expulsados. Ella no es castigada por acercarse al árbol que representa a Asherah, lo femenino sagrado, la gran diosa, y es el fruto que a todas nosotras nos corresponde comer para que nuestras manos vuelvan a crecer y podamos tomar el timón de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestra voz. Entonces, María Magdalena
ha sido una doncella manca que nos está enseñando a nosotras que somos unas doncellas mancas, que tenemos que comer de ese árbol. Y esta psique que tenemos, hombres y mujeres, necesita ese rey y necesita ese árbol y esa doncella manca para que volvamos a unirnos y, como dice el Cantar de los Cantares, crear, co-crear un nuevo jardín. Y ese jardín es lo que la Biblia llama el jardín del Edén, que está ahí en nosotros. Aquí, Gracias. Qué belleza, qué lindo. Me hubiese ocurrido jamás vincular la doncella manca con Magdalena, qué poder. Mira, sí. Cuéntanos. Wow, tenemos 1 hora y pico aquí hablando, no nos ha cortado Isa, ¿tal? Sí. Cuéntanos entonces para dónde vamos a viajar contigo, porque todo esto lo podemos hacer viajando. Vamos a viajar online contigo esta semana, creo que he visto por ahí. Sí, el lunes vamos a hacer el viaje, sí. Las voy a llevar al viaje que vamos a hacer a finales de febrero del 2024. Vamos a viajar a Israel y vamos a hacer un viaje por el desierto, vamos a ir a Canaán, vamos a ir a Galilea, vamos a ir a donde María Magdalena peregrinó, anduvo con Jesús, vamos a conocer esa otra historia. A diferencia de los otros viajes que hacen las personas que normalmente van a Tierra Santa buscando a Jesús, nosotros vamos a ir a Tierra Santa a encontrar a María Magdalena y su vida antes de Jesús. También durante, pero sobre todo su vida antes de Jesús. Y también vamos a hacer pequeñas incisiones de los templarios y qué estaban buscando los templarios y los nazis también cuando estuvieron indagando por el mundo. Entonces, vamos a hacer ese viaje bajo la luna llena. Vamos a estar una semana recorriendo diferentes lugares. Ciertamente vamos a ir a Magdala, claro, no a entender la historia que cuentan allá, sino la que yo les voy a contar, y sentarnos. Es que el mar de Galilea, es que tenemos que volver al mar de Galilea, eso es lo que sentimos. Tenemos que mojar nuestros pies, y yo les cuento con nuestros pies mojados. Tenemos que sentarnos en aquellas piedras, tenemos que sentarnos en el desierto y llenar nuestras manos de arena y escuchar la historia, escuchar esa otra historia, lo que significó sentir el frío enorme en la noche, sentir el sol durante el día, comer lo que comían, pan, aceite de oliva, frutas, vinos, una especie de vino. Es decir, yo quiero verme con estas mujeres, contigo, con todas, sentada allí, contando una historia que es totalmente distinta a la que cualquier guía turística les puede decir allá. Totalmente. Vamos a hacerlo. Y viajar. Aquí ya están diciendo quién va, por favor, pónganos en los comentarios quién va. Ya Teresa Piñero dice que ya va. Claro que sí, claro que sí, además de que es divino, porque vamos en temporada baja, vamos en temporada de frío, podemos un frío intenso, el desierto, porque el desierto ande muy bien. El desierto de noche es sumamente frío. Entonces vamos a pasar luna llena en el desierto, en carpas. Entonces es una aventura espectacular que quiero que me acompañen. Es importante que sepan que este viaje está diseñado para 10 mujeres, ¿okay? Es un grupo pequeño para poder atenderlo. Me han preguntado las que van a ir, Tere, los hombres, tengo amigos que quieren ir y por primera vez en mi vida voy a abrirme a que vayan hombres. Yo tuve una experiencia en Ecuador, en un congreso que viajé con un grupo de mujeres que yo llevé para allá, y me invitaron a hablar de María Magdalena. La reacción del público, que eran como unas 300 y tantas personas, fue impactante. Cuando yo terminé de hablar de ella, hubo un silencio absoluto. Y yo dije, no les gustó, pero bueno, yo cumplí con mi misión y lo dije. Y de repente se pararon todos a aplaudir y a llorar. Es que te iba a comentar, yo nunca he visto una religiosidad católica tan fuerte como la que vi en Ecuador.
A mí me cogió el corazón. En Ecuador. Impresionante. Y lo que más me impresionó, claro, había gente de todas partes del mundo, aparte de la gente de Ecuador, que era un congreso. Pero lo que más me impresionó es que al día siguiente me llaman al cuarto y me dicen, Tere, tienes que venirte al gran salón porque hay un caos con lo que pasó anoche con María Magdalena y lo que dijiste. Calma, arreglo, salgo corriendo y llego y están casi todas las 300 personas, porque los hombres estaban tan afectados con lo que habían escuchado que lloraban y las mujeres no sabían qué hacer con ellos. Entonces, junto con otras mujeres organizamos una dinámica para darle apoyo a los hombres, para que ellos pudieran soltar lo que es el... Pero te estoy hablando, hombres, ingenieros, abogados, estaban tan afectados con la historia, porque para ellos los mueve del lugar. Cuando tú la psique la reacomodas, el hombre se mueve del lugar. Y el machismo les hace daño a ellos. Toda la mujer, no. A ellos. Sí, entonces me recordaron esa anécdota y me habría que los hombres viajen a Israel conmigo el año que viene. Igual sigue siendo 10 plazas, ¿no? O se... Sigue siendo 10 plazas. Nosotros creo que podemos llegar a 15 porque estamos buscando que vayamos cómodas en los restaurantes, en los lugares a donde vamos, las carpas en el desierto, el minibús, ¿sabes? Que sea todo fácil de montar y bajar. Entonces, si vamos a un grupo más grande, ya hay una movilidad. Es que es un viaje retador también. El desierto es, bueno, es el desierto. Y cuando estemos en los templos, en las sitios arqueológicos, y yo esté hablando, no es lo mismo tener a 10, 15 personas alrededor mío cerca, que a tener a 20 o más que están lejos y vos cómo llega. Es otra cosa. Genial. Entonces, pues tenemos que compartir la información del viaje en febrero y la información del viaje online. ¿Cómo nos unimos a el lunes? El lunes quiero que tú y todas estén conectadas conmigo porque les voy a hacer el viaje, les voy a contar por qué lo vamos a hacer, etcétera. Y en ese momento se va a abrir un cuadro de registro para las que quieran recibir información, porque se está montando la página web, entonces no está lista, y entonces las que quieran recibir información y las personas que ese día se registren van a recibir un regalo mío. Qué bien, qué bien. Ay, qué emoción, Teresa, porque ya tú has hecho el viaje a la Provence. A la Provence, sí, a la zona, a todo lo que es el peregrinaje de Le Marie de la Mer, que es de Sara, la hija de María Magdalena. Yo estuve rodeada de miles de personas. Yo soy claustrofóbica de gente. Pero allí la fiesta de Sara es apoteósica. Es fuerte. Es fuerte. Los gitanos, los cantos, y la gente con la que yo estaba me decía, Tere, no tengas miedo, yo estamos aquí contigo. Y de repente me doy cuenta que yo estoy al lado de la escultura, la estatua de Sara, y la gente no se le pegaba mucho, entonces yo estaba como a salvo, tenía espacio. Y cuando entramos al agua, porque llevan a Sara desde el sótano de la iglesia, recorres todo lo que es el pueblo de Le Marie de la Mer, hasta que entras al agua, gira el grupo y vuelve otra vez a regresar. Cuando giramos, y me doy cuenta de las miles de personas que estaban detrás de nosotras, a mí me iba dando algo. Y yo dije, no, o sea, de verdad se me cortó la respiración. Y en ese momento se abre un canal para que pase Sara con quienes la cargan y los gitanos que le cantan. Y yo estaba entre ellos, y se abrió el camino, y yo dije, Magdalena me abrió el camino, aquí voy yo tranquila. Y me agarré así, yo no me separo de mi aquí voy yo agarradita. Fue algo maravilloso. Ese es otro viaje que volveremos a hacer más adelante. Claro, Teresa, sí. Muchísimas gracias. Qué manera de cerrar esta colección de en vivos, de directos. Pues,
Muchísimas gracias por tu apertura y porque además tú lo has mostrado por todas partes. Y sobre todo gracias por atender a esta comunidad que estaba ansiosa de escucharte y este bálsamo que nos has traído, tus historias, tus vivencias, tus chistes. Fantástico. Con todo mi amor, con todo mi total, absoluto y completo amor. Ah, pues feliz fin de semana de María Magdalena, que nos siga llenando. Además ella es así tan divina, tan divertida, que no podemos entrar a este espacio de ella sin sonrisas, ¿no? Que este fin de semana sea, y la vida nos sea grata, nos sea abierta, que amemos con los ojos abiertos y que viajemos juntas, por supuesto. Así es. Y las que todavía se quieren involucrar en las lecturas arquetipales, estamos leyendo sobre la gran diosa y lo que es nuestra herencia divina femenina, pueden Ah, entrar, ok, se pueden entren y apuntar. busquen en mi red, Teresa Gana. No importa que ya hayamos empezado el libro, voy a estar 2 meses leyéndolo, hay mucha información, así que Y sobre participen, eso también entren. vamos a conversar. Estamos ahora con Rian Eisler. Rian Eisler, Para, qué bárbara esa mujer. Yo la entrevisté, yo hablé con ella y me regaló 2 libros. por Ay, ella no, fue que yo tan me metí bella. en todo esto. A mí me la mandaron a leer, así como que tú tienes que leerte esto, me lo dijo Mercedes Muñoz en Venezuela, y yo a Mercedes Muñoz le hago caso, y no salí nunca más. Pues, queridas, Así feliz tarde, feliz noche y gracias. Ah, bueno, por acá nos dice Teresa, gracias a las dos llenando nuestros corazones. Maravillosa, dice, nunca lo imaginé. Gracias. Maravillosa charla, dice Sandra Pao. Gracias, dice Charlene. Maravilloso, ya estoy viajando, MT Love Motion. Qué belleza, qué emocionante, dice Jane Kay. Bueno, esto es solamente el comienzo. Aquí está. Entren a www.teresaegana.com y allí van a ver todas las ofrendas que tiene Teresa, que no solamente tenemos a María Magdalena, aunque María Magdalena es como un agua que nutre todo, sino muchísimas otras cosas de las que podemos aprender, ¿no? Gracias, More, More así es. Feliz, que has estado toda la semana, Penélope también. Pues gracias, 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 Teresa. Y mucho éxito en esta nueva aventura. Y las Hasta espero el lunes, lunes. el lunes nos vemos. Un abrazo. Adiós. Lecturasarquetipales.com. Ya las ponemos aquí en el copy del texto.